Buen día, mi nombre es Carolina Londoño Arias, soy estudiante de Administración de Empresas y en este video voy a explicar la fase 4, que es la conclusión del curso de Cultura Política. Bueno, en la fase inicial, en la fase 1, se delimitó y se hizo la elección de un movimiento o un sector social escogido. El que yo elegí fue las protestas estudiantiles. Bueno, para entrar como en contexto, me gustaría mencionar pues el hecho de que el hombre desde siempre ha tenido pues la necesidad de expresar sus inconformidades respecto a cualquier tema. Entonces, para este caso, pues los estudiantes no son ajenos a esta necesidad del hombre como su sentido natural. Los motivos principalmente por lo que los estudiantes entran pues a protestar son básicamente pues lo que les consideran respecto a la educación, que viene siendo el pedir al Estado, bueno, exigirle al Estado, porque como derechos tenemos a la educación, entonces pedirle la educación de calidad y accesible para todos. Bueno, como ya mencioné, entonces los enfoques, digamos, de las protestas estudiantiles pues van dirigidos a la educación, pero no son los únicos sectores ni las únicas protestas que apoyan. A lo largo del tiempo, los estudiantes han logrado cambios de gran magnitud en toda la sociedad. Por ejemplo, en mayo de 1957, cuando el gobierno del general Rojas Pinilla terminó, fueron los estudiantes quienes se movilizaron, siendo los primeros pues en manifestar este desacuerdo y solicitando pues la culminación de este gobierno. Se declararon en huelga durante los primeros días de ese mes, del mes de mayo. Bueno, la delimitación del tema que hice fue básicamente dos fechas, el 8 y el 9 de junio de diferentes años, de 1929, 1954 y 1973. Pero igual el 8 y el 9 de junio, como en el general, como una fecha muy importante para los estudiantes, porque ese día se conmemora el Día del Estudiante Caído, que es una conmemoración pues que se hace cada año por los asesinatos de los estudiantes en medio de estas protestas de los años que ya mencioné. Bueno, el espacio geográfico que delimité fueron Bogotá y Medellín. O sea, en toda Colombia se presentan estas protestas estudiantiles, pero digamos que al ser estas las ciudades con mayor concentración pues de estudiantes y más cantidad de universidades, pues es donde más impacto social existe. Entonces, bueno, Bogotá y Medellín en las universidades de la Universidad Nacional en Bogotá y la Universidad de Antioquia en Medellín. La población afectada y los actores relevantes del sector investigado pues son lógicamente los estudiantes, aunque toda la comunidad en general se ve afectada o beneficiada en estas luchas. Bueno, como ya lo estaba mencionando, los estudiantes se han movilizado no solamente por beneficios como propios, que son los de la educación, sino que en todos los aspectos se han hecho presentes, en todos los paros o en todas las inconformidades que a la comunidad en general nos afectan. Por ejemplo, entre 1886 y 1930 hubo una época en Colombia, pues esto no quiere decir que en este momento no se viva, solo que en este momento fue de mucho impacto porque los estudiantes y la comunidad en general no pretendían aguantar como esta corrupción y esa época que se estaba viviendo. Durante pues estos años el sistema promovía mucho el nepotismo, la corrupción, o sea, poner en cargos a personas no por sus capacidades, sino por ser conocidos, familiares, amigos. Y porque las administraciones de los municipios estaban siendo todas robadas. Entonces, los estudiantes se movilizaron mostrando su desacuerdo con estas cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, en Bogotá en 1929 el alcalde Luis Augusto Cuervo empezó a destituir personas que estaban haciendo parte de esto que se había denominado la rosca, y empezó a pues los despidió, y
Pues lógicamente esta decisión no le gustó a los que hacían parte, los que eran como la cabeza principal de esto. Entonces, que eran el mismo gobernador de Cundinamarca y el presidente mismo. Entonces la decisión que tomaron fue la de destituir a Cuervo, al alcalde. Esta decisión terminó siendo como el detonante para que los bogotanos mostraran su inconformidad, salieran y se manifestaran y mostraran el desacuerdo. Bueno, esto otro pues como un ejemplo más de la participación de los estudiantes en todos los sectores. Bueno, el 7 de junio de 1929 los estudiantes realizaron una manifestación en contra del gobierno de Miguel Abadía Méndez, en el que estaban exigiendo la renuncia de funcionarios que habían sido parte o habían tenido responsabilidad en la masacre de las bananeras. Cuando esa marcha estuvo cerca del Palacio Presidencial, la fuerza pública pues entró reprimiendo a los estudiantes. En estos hechos los militares mataron a un estudiante llamado Gonzalo Bravo Pérez. Además de esto, dejando varios estudiantes heridos. Como era lógicamente de esperarse, los estudiantes al día siguiente salieron pues a repudiar el hecho y estuvieron haciendo conmemoraciones, y el 9 de junio lo enterraron y se hicieron pues muchas actividades como en torno a esto, dándole como un homenaje, y pues Gonzalo se convirtió lógicamente en un símbolo de esta jornada que fue contra la llamada rosca. Bueno, la siguiente fecha es el 8 de junio de 1954. Como era ya costumbre, cada año después de la muerte del asesinato de Gonzalo, se hacían conmemoraciones. Entonces los estudiantes de la Universidad Nacional el 8 de junio salieron pues a rendirle como el homenaje a Gonzalo. Se dirigían hacia el cementerio para hacer allá ponerle flores a su tumba y conmemorar el día de su asesinato, y pues tener en la memoria de las personas lo que había sucedido. Pero cuando los estudiantes llegaron al cementerio se encontraron que estaba la policía y que el cementerio estaba cerrado, que no los iban a dejar ingresar. Pues preguntaron qué era lo que había pasado y pues les respondieron que eran órdenes del gobierno, que no podían ingresar. Entonces lógicamente no les gustó, se hicieron en la calle 26 y obstaculizaron el paso. Ya un momento después les dieron pues el permiso de entrar al cementerio y que empezaran con sus actividades. Después de terminar las actividades allí en el cementerio, pues se disponían a regresar a la universidad para continuar con sus labores, y se encontraron con que allí en la universidad también los estaba esperando la policía, lo que por supuesto causó tensión entre estudiantes y policía, y pues empezaron los disturbios, ya que la administración de la universidad había pues dado órdenes de desalojarla. Según lo que se cuenta, lo que se dice es que de un momento a otro empezaron a escucharse disparos y los estudiantes, pues algunos sin saber de dónde venían, se tiraron al piso. Y pues uno de esos disparos lamentablemente acabó con la vida de un estudiante que se llamaba Uriel Gutiérrez Restrepo, era un estudiante de medicina y filosofía. Al día siguiente los estudiantes pues se manifestaron nuevamente, ya en este caso por la muerte de Uriel, y exigiendo pues que se tomaran cartas en el asunto y que hubiera justicia para la persona que lo había asesinado. Pues en su caminata pues se encontraron con la fuerza pública, entonces decidieron sentarse y esperar. Mientras tanto pues escuchaban los discursos que sus compañeros tenían por dar. Y a eso de las 11 de la mañana las tropas del Batallón Colombia decidieron disparar para dispersar a los manifestantes, y dando como resultado a 9 estudiantes asesinados. Y las explicaciones que ellos dieron a la prensa fue que ellos habían visto salir de un edificio que estaba cerca unos disparos que se dirigían al comandante de la tropa, y que por eso ellos estaban actuando solamente en absoluta defensa. Unos meses después, una investigación oficial pues dijo que este tal complot no había existido nunca. Sin embargo, no se arrestó a nadie, no trascendió. La tercera fecha es el 8 de junio de 1973,
Esta se desarrolló en Antioquia, en Medellín, en la Universidad de Antioquia. En conmemoración al Día del Estudiante estaban haciendo unas manifestaciones y en las puertas de la universidad el estudiante Luis Fernando Barrientos fue asesinado por un agente del DAS. Pues este hecho ya generó muchísimo caos debido a que los estudiantes pues llenos de ira y de rabia cogieron el cuerpo de su compañero, lo llevaron hacia las instalaciones de la universidad y en la rectoría lo pusieron y lo taparon con la bandera de la universidad. Después de eso prendieron fuego al el edificio 16, era donde estaban las oficinas administrativas, y se quemó casi que por completo, perdiendo pues archivos y demasiadas cosas importantes de la universidad. Durante el resto del año, las manifestaciones y la problemática pues dentro de la universidad se siguió presentando. Ya un tiempo después, la plazoleta central de la universidad fue bautizada pues con el nombre de Luis Fernando Barrientos, en honor al chico asesinado. Pero habiendo ya explicado, entrado pues en el contexto y pues muy por encima contado lo de las 3 fechas, que son como las más impactantes, digamos, en el movimiento estudiantil. Entonces ahí ya está dada la explicación de la importancia que tiene este sector en la construcción de la democracia en nuestro país pues específicamente. En la actualidad igual seguimos teniendo los mismos inconvenientes, nada más en este paro que se ha presentado durante el año 2019 en noviembre. También fue asesinado un estudiante, Dylan Cruz, otros estudiantes han sido heridos. O sea, la historia se sigue repitiendo, lo cual es bastante lamentable debido a que se supone que deberíamos aprender de situaciones pasadas. La fuerza pública debería ser una entidad con la que la comunidad, el pueblo, pues se sintiera segura, y que si los ve uno en la calle, pues sienta que está siendo protegido. En lugar de eso, lo que se está haciendo en este momento con la fuerza pública es que si uno los ve, si está en una protesta y llega, por ejemplo, el SMAT, entonces eso es sinónimo de que va a haber un disturbio o de que alguien va a salir lastimado. Bueno, ya para finalizar, pues me gustaría dar como mi opinión respecto en sí ya al curso como tal. Me agradó bastante, me gustó mucho pues el hecho de que tuviéramos que investigar, o sea, el tema de las protestas estudiantiles siempre me ha llamado la atención, o sea, no las protestas, sino como en sí la parte de los estudiantes y de sus luchas sociales. Siempre me ha llamado la atención, entonces por eso este fue el tema de mi elección. Me agradó mucho tener como estar, digamos, debido a esta actividad, pues deber empaparme más sobre esto, tener nuevos conocimientos y pues por medio de la investigación darse cuenta uno de cosas que de pronto a veces está pasando por alto. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Recuerdo, mi nombre es Carolina Londoño Arias, estudiante de Administración de Empresas en el curso de Cultura Política. Esta fue la fase 4, la conclusión.